Saludos a todos y todas. Vamos a iniciar este seminario a distancia, seminario de investigación en abierto sobre el proyecto de investigación Conbioló, que se refiere al convenio sobre bioética y derechos humanos del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Oviedo, que en su momento cumplió 20 años porque ya los ha cumplido hace rato, y hicimos una serie de propuestas para su modificación. Está Casado, adelante, buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer encontrarnos así, aunque sea virtualmente, para tener este seminario de investigación y presentar los resultados del proyecto que ha mencionado la doctora de Lecona. Realmente para mí es un proyecto muy especial porque, como probablemente muchos saben, es el último proyecto que he dirigido en mi vida académica. Fue larga y dirigí muchos proyectos, pero fue el último, puesto que ya me he jubilado. Y yo creo que tiene un sentido muy importante, porque la reforma del Convenio de Oviedo era algo verdaderamente necesario, que por supuesto no se ha hecho desde años ni tampoco desde 25, y que quizás hoy tendría que ser todavía más profunda de lo que nosotros planteamos en nuestro proyecto de investigación y los resultados del proyecto de investigación. Yo creo que los avances científicos de estos 20 o 25 años exigen que modifiquemos el camino. Hay puntos que son muy importantes y que eran evidentes hace ya décadas que había que modificar, ¿no? Cuestiones como permitir la creación de embriones para investigación, cuestiones referentes a la experimentación y a temas de la línea germinal, la edición genómica. Todas estas tecnologías que han ido apareciendo han requerido, yo creo, requieren que sean contempladas por el convenio o bien por instrumentos adicionales, ¿no? Bien sean protocolos adicionales o por otros instrumentos jurídicos. El tema de la inteligencia artificial, el tema de los datos, todo esto es obvio. Y cuando nosotros empezamos a hablar de que había que revisarlo, no era tan obvio. Y de hecho yo agradezco que el Ministerio nos confió, precisamente por la trayectoria del grupo, esa posibilidad, ¿no? La de presentar un proyecto de reforma del convenio. Y sí lo hicimos y así se ha publicado también en el libro que hoy tienen ustedes en acceso abierto y que creo que eso también justifica no solo el resultado del convenio, sino la labor de divulgación del trabajo que se hace, que es importante en el Observatorio de Derecho, y que, bueno, pues al estar en abierto pueden disponer de él con toda libertad. Luego verán en el PowerPoint todas las señas de la colección de libros, etcétera, del observatorio, porque nosotros hemos tenido desde un principio el convencimiento de que el conocimiento había que difundirlo, ¿eh? El conocimiento que se genera más aún con dinero público de universidades públicas, en centros de investigación públicos, esto es evidente que tiene que ser algo transparente y difundido y al alcance, ¿no? Hoy día las tendencias generales parecen que nos van dando la razón en esto. Por otra parte, yo creo que no solo los avances científicos hacen necesario modificar el convenio de bioética, también hay cambios sociales y cambios políticos que inciden, como ustedes bien saben, en el tratamiento de las cuestiones bioéticas y que requieren de la intervención. Hoy, lamentablemente, yo creo que en muchas cosas el mundo ha cambiado para mal. No digo que quizás es que me he hecho mayor y veo las cosas con esa perspectiva más lejana que dice, bueno, tanto que hemos hecho y tan poco que hemos conseguido, o dos pasos adelante y un paso para atrás ya me bastarían, pero no me basta que sean dos pasos adelante y tres o cuatro para atrás. Hoy, Antonio Guterres, director de las Naciones Unidas, máximo responsable de las Naciones, decía que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Yo creo que, bueno, es una frase metafórica, pero realmente es verdad que hemos confiado un exceso de poder
a las empresas, a los poderes fácticos, a los poderes económicos, para, digamos, bloquear cambios de derecho. Esto lleva pasando mucho tiempo. Ha pasado a través de la legislación, ha pasado a través de la jurisprudencia. Creo que hoy día incluso la consideración de los instrumentos de derecho internacional, pues, bueno, no voy a decir que tienen menos poco peso. Bueno, no lo sé, yo creo que sí, que cada vez menos. Tiene cada vez más peso el poder económico, los grupos de presión y cada vez menos peso el reconocimiento de los derechos, la idea de que todos tenemos que acceder a unos mínimos que dan las bases de los derechos. ¿eh? Realmente, a ver, para mí, a lo largo de toda mi carrera, yo ha habido una frase que me ha, bueno, también en mi formación, me ha parecido fundamental, sobre todo para los juristas, que es que los derechos no retroceden. En esa idea me crié yo, en esa idea formé, digamos, los equipos. Los derechos, una vez que se tienen, solo pueden ir hacia adelante. Pues hemos visto que eso no, que realmente lo conseguido no está asegurado. Que hay que estar siempre al aviso de por dónde van a venir las tortas, por dónde nos va a venir el primer recorte, el próximo recorte, cómo se va a camuflar. Y realmente pienso que en eso la bioética tiene muchísimo que ver. Hay papeles, hay cuestiones macro y cuestiones micro. Haber ido y la prensa o leer mirar cualquier medio es desolador. Yo hoy miraba antes de abrir el seminario mientras esperaba, y no solamente esta cuestión que he mencionado de Gutiérrez, sino casos pequeños. Por ejemplo, este caso de las niñas de Almendralejo que con inteligencia artificial en un colegio, niñas de 11 años han visto expuesta su, no diré su intimidad, porque evidentemente a través de la inteligencia artificial han hecho una simulación, pero han repartido fotos de las chicas desnudas a través de programas que manipulan la realidad. Bueno, yo creo que estas cosas son absolutamente terribles, ¿no? En ese sentido digo que el mundo ha cambiado y tenemos que tener una extrema vigilancia a las personas que sí queremos que los derechos sigan avanzando, que el grado de igualdad entre las personas y de justicia se vaya consolidando, siga progresando, y no aquello de todo para mí, nada para los demás, que hoy día es el reino. Entonces, yo quiero simplemente dar el saludo a todos los que están aquí, que veo muchísimas caras conocidas, en este sentido de que, bueno, yo doy un paso atrás y muchos, porque tengo detrás y he tenido la suerte de poder contar con un equipo excepcional en todo el observatorio, no solo bajo la dirección de la doctora de Lecona, que llevamos trabajando juntas desde la noche de los tiempos, sino, como pueden ver hoy, pilares fundamentales, como son la doctora Navarro, el doctor Carlos Enrique, el doctor López Maroni, Yasmina Soto, Susana Cerreijo. Es decir, hay un grupo, un núcleo de personas que han apostado por una manera de hacer y de ver, y que gracias a ellas el observatorio sigue para adelante y cuenta con un grupo de investigación consolidado que realmente no solo tiene una trayectoria, sino que tiene un enorme futuro. Lo que yo veo es que el futuro es difícil, ¿no? Hay que estar ahí aguantando con mucha fuerza todas esas paredes y fuerzas que parecen converger para que lo que hoy día hemos hecho, mañana haya que volver a reconstruirlo. Pero quizás eso es la vida, ¿no? Subir y bajar la piedra, construir y reconstruir. Y por eso digo que hay que dar paso a los otros, porque la edad hace que uno vea las cosas con una perspectiva diferente, más lejana. Es decir, eso ya lo vi. Entonces ahora los que no lo vieron son los que tienen que tener la palabra y hacer propuestas, pero yo les pido que sean propuestas valientes y que tengamos el tesón de seguirlas hasta que consigamos que se implementen, no, que sean reales, que no sean meras voces que hemos dado, ya lo dijimos, nos empeñemos en conseguir esto. Yo estoy segura de que las intervenciones de los
4 ponentes que va a haber esta tarde van a mostrar 4 facetas distintas de las reformas que proponíamos para el convenio y que van a ser muy ilustrativas para todas las personas. Yo quedo aquí atenta, escucharé, intervendré cuando toquen los debates y de verdad gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias, doctora Casado, por la apertura y por la introducción a lo que ha sido el trabajo de estos años. Vamos a seguir con las intervenciones. Empezará el doctor López Baroni para darnos una visión de la propuesta, ¿no?, que él hacía de adhesión de la Unión Europea al Convenio de Oviedo, recordándoles que lo que pretendíamos con este trabajo y esta publicación era pues adaptar el convenio al impacto de las tecnologías, ¿no?, y sobre todo de la genética, la inteligencia artificial. Pero bueno, hay fundamentos aquí que tenemos que tratar y le paso la palabra, lo tengo aquí al lado, que se está acoplando el audio. Y les recuerdo que este libro está en abierto en el fondo editorial de la web del observatorio y que lo tienen a su disposición para descargarlo. Y luego damos más referencias. Para Adelante, doctor Manuel. compartir, vale. Bienvenido. ¿Ves la pantalla? ¿Se ve? Que no, yo no lo veo. ¿Se ve la pantalla compartida, Alicia? Sí, sí, se ve. ¿El convenio? Sí se ve, Manuel, Bien. sí. Vale. Bien, buenas tardes. Muy brevemente, pues voy a exponer algunos comentarios referidos al convenio de Oviedo y a 3 propuestas, una mía y 2 que hice con la compañera, con María Casado. Básicamente, bueno, el convenio, como sabéis, pues forma parte de este proyecto que dirigió María Casado durante 4 años y un artículo, uno de los capítulos, lo redacté yo porque la idea mía era, a partir del artículo 33, que permitía que el convenio de Oviedo pues, pudiese ser abierto a la firma de países no solamente del Consejo de Europa, sino países no europeos, hacía una mención expresa a la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, es importante esa dicotomía. Está por un lado el Consejo de Europa y por otro lado la Unión Europea, por el contexto que regula pues, la legislación de todas estas tecnologías. Básicamente, el problema es el siguiente, y es que jurídicamente las tecnologías estas emergentes se regulan por lo que en derecho se llama pues, soft law, que es algo así como un derecho débil, sería traducción literal, que es un derecho que no es vinculante, es más bien de carácter simbólico, o que siendo vinculante carece de mecanismos efectivos para poder obligar a las partes a cumplirlos. Para un ejemplo, bueno, prototípico sería la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es de la UNESCO, que es del año 2005, que a escala mundial, bueno, pues lo más grande que hay, pero tiene el problema de que eso es una declaración, ¿vale? No es un acuerdo, no es un convenio, no vincula jurídicamente, si acaso como principio general del derecho, pero no tiene mecanismos para que su contenido sean efectivos y reales, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay varias reflexiones al respecto ya a esta altura sobre esta cuestión, sobre cómo se ve que hay importantes dificultades para obligar a los estados a que cumplan o que firmen acuerdos o convenios en lo que se refiere a las tecnologías emergentes o tecnologías disruptivas. Y eso, bueno, pues facilita pues que haya una especie de turismo bioético a escala planetaria, que sea el mercado el que impulse sobre todo este tipo de tecnologías y que no haya mecanismos jurídicos para controlar o regular este tipo de cuestiones. Un ejemplo está también la tecnología CRISPR. Esto es un mapa a escala mundial, ¿no?, de cómo está regulado. En rojo es los sitios donde está prohibido modificar la línea germinal humana, y vemos amplias zonas a escala mundial donde no hay absolutamente nada, o lo que hay son una especie de guías, como sucede pues, en China, que no tienen un carácter jurídico propiamente dicho, o incluso en Estados Unidos, donde
No hay a escala federal, no existe una regulación sobre la cuestión de la línea germinal. Eso no significa que esté permitido, está prohibido a escala estatal, pero no se ponen de acuerdo sobre normas a escala mundial, es decir, a escala federal. Es decir, vemos como hay un importante vacío normativo en una de las cuestiones, una de las técnicas más relevantes que hay de los últimos años, que es CRISPR. ¿Qué sucede? Que eso lo vemos como que los mecanismos jurídicos que teníamos, bueno, están obsoletos, están desactualizados, como dice este compañero, ¿vale? Y como los estados, por un lado, no quieren verse obligados por normativa internacional que le ate las manos, pero al mismo tiempo los escasos instrumentos jurídicos que hay a escala internacional se están quedando obsoletos porque la tecnología va especialmente rápida. En este contexto es en el que analizamos pues, el convenio de Oviedo. ¿Qué sucede? Fijaos, la fecha es de 1997, tiene una serie de ventajas, básicamente que es obligatorio. Yo creo que a escala mundial es el instrumento jurídico internacional más fuerte que hay. Su adscripción implica obligatoriedad. Tiene un alto nivel de detalle, ¿vale? Regula muchas cosas en detalle, lo cual, bueno, pues plantea reglas claras para el estado de la técnica de aquel momento, e incluso de los países que no lo hayan firmado, bueno, pues sirve de referencia internacional, ¿vale? A países que no lo hayan firmado, pero a la hora de hacer una normativa sobre este tipo de cuestiones, se fijan en cuál es el contenido del convenio de Oviedo. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues que el nivel de adscripciones y el nivel de firma del convenio es muy bajo en Europa, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni siquiera tiene competencia jurisdiccional sobre el mismo, y que hay un importante desfase tecnológico, porque el convenio es del año 1997 y bueno, pues ya estamos en el 23 y ya han pasado bastantes cosas desde entonces. ¿Qué sucede? Que el convenio, aun siendo un importante punto de referencia, los países más grandes europeos, del Consejo de Europa, no lo han firmado. Han firmado Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Es decir, que el nivel de obligatoriedad es alto siempre y cuando lo firme. Si no lo firma, pues no sirve de nada, ¿vale? En ese contexto, bueno, por ejemplo, llama la atención pues, que en México el Senado ha propuesto al Poder Ejecutivo firmar el convenio, adscribirse al mismo, lo cual lo permite el artículo 34, y hay una colisión, digamos, entre la baja obligatoriedad que hay en Europa y como desde fuera de Europa algunos países, en el caso de México, pues si quieren adscribirse al mismo. Incluso en los protocolos pasa algo parecido. En España se ha firmado el convenio, pero los 4 protocolos, por ejemplo, nosotros nada más hemos firmado los 2 primeros, el de clonación de seres humanos y el de trasplante de órganos. El 3 y el 4, investigación biomédica o transgenético, pues tampoco lo hemos firmado, por lo cual no forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Si nos vamos a la Unión Europea, ¿qué sucede? Ya tú me indicas, ¿vale? El tiempo. Pues, si nos vamos a la Unión Europea, ¿qué sucede? Por un lado, que hay escasez de normas. Por ejemplo, tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es muy reciente, es del año 2000, pero entró en vigor en 2009 con el Tratado de Lisboa, pero solamente dedica un artículo a las cuestiones de bioética, el artículo 3, que ahora comentaremos. Por otro lado está el tema de la dispersión. Hay innumerables directivas y reglamentos de cuestiones de biométrica que a veces incluso entran en solapamientos, e incluso puede ser hasta en contradicción. Y por otro lado, por último, hay un importante desfase tecnológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la directiva de 2001 es la que regula la cuestión de los organismos modificados genéticamente. Estamos en el 2023 y está regulada por una normativa del año 2001. Es decir, CRISPR, por ejemplo, con todo lo que implica en semillas, en plantas y en animales, pues no está sujeto a esta directiva porque está completamente desfasada. En ese contexto, lo único que tenemos en la Carta de Derechos Fundamentales es el artículo 3, que es muy corto, solamente tiene esos 4 apartados, que además son muy genéricos, y por ejemplo, pues la prohibición de prácticas eugenésicas, con el alcance que tiene ahora mismo CRISPR, pues se queda corta porque no describe en cuándo sí y cuándo no. Si lo único que hay en la Carta de Derechos Fundamentales es este artículo, que es muy breve y muy limitado. Incluso en la normativa reciente que se está haciendo sobre cuestiones de inteligencia artificial, protección de datos o servicios digitales, no son propiamente normas de derechos humanos. Lo importante trata sobre todo sobre la unidad de mercado interior en la Unión Europea. Regula si trata al ciudadano no como un ciudadano, sino como un cliente o como un consumidor, pero no como un titular de derechos subjetivos en derechos humanos. ¿Vale? Entonces, en este contexto,
puede haber, por ejemplo, cuestiones curiosas, por ejemplo, con el tema de las quimeras, que ahora está se está avanzando en eso. El experimento que hubo hace poco en China, me parece que fue el año pasado o el anterior, en el que a un embrión de mono se le insertaron pues, células humanas para su desarrollo. ¿Qué sucede? Siguiendo puristas, en la normativa europea eso no estaría prohibido. ¿Por qué? Porque el convenio del Consejo de Europa sobre estas cuestiones excluye las formas embrionarias, con lo cual este experimento no estaría dentro del campo de aplicación de este convenio. Y por otra parte, la Directiva de la Unión Europea de 2010 sobre experimentos con animales tampoco cubriría este tipo de experimentos, porque excluye el primer tercio de vida del embrión. En la normativa estatal europea sí se prohibiría, habría que ver dependiendo de cada país, pero es curioso como a escala europea ni el Consejo de Europa ni la Unión Europea son capaces de abarcar este tipo de experimentos. Aún así, por ahora se está haciendo en China o en Japón, incluso investigadores occidentales prefieren hacerlo fuera de Europa por la inseguridad que les genera este marco jurídico, pero es una muestra de cómo se queda atrás este tipo de cuestiones. Y ya por último, dos propuestas de modificación que hicimos, que están en el libro, compartidas con María Casado, sobre por qué hay que modificar dos reglas. Una de ellas afecta a la modificación de la línea germinal humana. Fijaos como a la izquierda la Asamblea Parlamentaria en 1982, una fecha muy temprana, ya propuso no modificar la línea germinal humana salvo por motivos terapéuticos. Es decir, dejó ese resquicio abierto. Sin embargo, el Convenio Europeo de Bioética de Oviedo de 1997 prohibió expresamente modificar la línea germinal humana incluso por motivos terapéuticos. ¿Vale? Entonces, con CRISPR cambia esta situación. Entonces, una de las propuestas que hemos hecho es que se permita modificar la línea germinal humana por motivos terapéuticos cuando sea seguro. En este momento la tecnología no es segura, pero en el momento en que lo sea, pues se debería permitir, lo que se debería prohibir es la eutanasia. La segunda regla sería sobre la clonación terapéutica. ¿Por qué? Porque el Convenio Europeo de Bioética, el Convenio de Oviedo, prohibió la clonación en 1998, pero no especificó si se refería a la terapéutica o a la reproductiva. ¿Por qué? Porque en aquella fecha todavía no existía esa distinción. Esa distinción empezó justo en ese mismo año con Thomson, los experimentos de Thomson, en 1998, y un debate muy agrio sobre cuál era el alcance del convenio, si prohibía las dos o solo una de las dos. Y eso se ha traducido también en prohibiciones en países europeos. Entonces, bueno, pues nuestra propuesta es que expresamente se autorizara la clonación terapéutica exactamente a como sucede en la Unión Europea. ¿Vale? Y nada más por mi parte, pues muchísimas gracias por la atención y ya después pues veremos en turno de preguntas cualquier comentario o pregunta que hagáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Perfectamente el tiempo asignado, así que pasamos a la intervención de la doctora Mónica Navarro Mitchell, que nos va a hablar de su contribución sobre los test genéticos preimplantacionales desde la perspectiva del Convenio de Oviedo y su posible mejora, modificación en cuanto a la regulación. Gracias, Mónica. Adelante. Bueno, pues nada, quiero empezar agradeciendo, ¿no?, la invitación a celebrar este cumpleaños tardío del Convenio de Oviedo, que a las fechas 2023 ya es una celebración tardía, pero siempre válida, como todos los cumpleaños, se celebren cuando se celebren. Y yo quiero empezar diciendo que el Convenio de Oviedo, por un lado, pues fue un instrumento en su momento que tuvo un impacto importante en la medida que era el primer convenio de esta naturaleza que tenía carácter vinculante para los estados que lo firmaron. Lo que pasa es que no están todos los temas, digamos, clásicos de la bioética, por un lado, y luego están algunas cosas que no recibieron suficiente consenso por los grandes ausentes, ¿no? Países, también lo ha empezado a comentar Manuel, ¿no? Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, el Reino Unido. Para todos estos países el Convenio de Oviedo no es nada, no tiene ningún impacto. Y una de las cosas que más objetaron o sobre las que había menos consenso es precisamente algunas de las cuestiones de las que yo me ocupé en el capítulo del libro del Convenio de Oviedo, que tienen que ver con las técnicas de diagnóstico prenatal. Entonces, algunos países que lo regulan ya, que el convenio casi les quedaba corto, y otros países que les
parecía totalmente adelantado y que por tanto no recibían el consentimiento suficiente como para después firmar y después ratificar el convenio. Por tanto, es un hito dentro del marco normativo internacional, pero por otro lado nace cojo, es decir, con estas grandes ausencias de países tan importantes dentro de la Unión Europea, pues, en fin, es un convenio que nace cojo. Cojo y ahora ya desfasado. Deberíamos intentar no ya modificar este convenio porque serían cuestiones de detalle, que tampoco, si no han recibido el consentimiento hasta ahora, difícilmente lo tendrán, pero tal vez un nuevo convenio con temas nuevos, ¿no? Ya que la tecnología ha cambiado tanto, pues igual este convenio cojo ya no nos sirve. Pero bueno, para no concretar estas ideas así un poco generales que estoy mencionando a efectos casi introductorios, ¿no? Comentarios generales sobre el convenio de Oviedo, si nos centramos en el diagnóstico genético preimplantacional, vemos que esto es una cuestión que contempla el convenio de Oviedo tangencialmente a raíz de la regulación del genoma humano. Las técnicas de reproducción asistida en general no están reguladas en el convenio de Oviedo, ¿no? Que es uno de los temas ausentes junto a otros clásicos de la bioética. Y de las cosas que sí dice sobre el genoma humano se pueden extraer algunas consecuencias, unas que ya, digamos, hay menor debate sobre ellas porque hay un mayor consenso, incluso en los países que no hayan firmado el convenio de Oviedo, tienen legislaciones nacionales que contemplan en algunos casos la posibilidad de hacer un diagnóstico genético preimplantacional para seleccionar los embriones, sobre todo por dos finalidades médicas esenciales, que son, por un lado, asegurar la viabilidad del embrión, es decir, que sea un embrión que efectivamente después pueda implantarse con éxito en el útero materno, y después para evitar enfermedades hereditarias graves, ¿no? Que después en nuestro país regula y exige algunos requisitos adicionales de aparición precoz e incurables, ¿no? Digamos, sobre esto el debate ahora es menor, pero sí que sigue existiendo un debate que el convenio de Oviedo no ha acabado de zanjar, que es qué ocurre con el diagnóstico genético preimplantacional que va unido a un estudio de histocompatibilidad para asegurarse de que el bebé que nace puede ser donante de médula ósea de un hermano ya enfermo, ¿no? El típico supuesto de una pareja que tiene un hijo, que tiene una enfermedad congénita muy grave, que no puede encontrar un donante y deciden tener otro hijo, que por tanto hay una posibilidad de que sean genéticamente compatibles muy elevada y que este bebé que tengan pueda ser donante pues bueno, de médula ósea o de células del cordón umbilical, ¿no? Lo que desafortunadamente se llama el bebé medicamento, que tiene una terminología ciertamente nefasta. Por el juego del artículo 12 y 20 del convenio de Oviedo, esto es una práctica válida. Lo que resulta más discutible, y por eso algunos países no llegaron a firmar el convenio de Oviedo, es porque tal como está configurado el convenio de Oviedo, esto es legítimo, válido, admisible cuando sea para intentar buscar esta finalidad curativa, ¿no? En interés no del embrión seleccionado, sino en interés de terceros, un hermano del que ha de nacer, y está limitado al hermano. Algunos ordenamientos de países del Consejo de Europa permiten que esto se utilice para terceros, no necesariamente limitado a un hermano. De hecho, si miramos incluso nuestra normativa estatal sobre técnicas de reproducción asistida, también habla de este supuesto del bebé medicamento, bueno, no se refiere a él de esta manera, pero el diagnóstico genético preimplantacional con la compatibilidad con algún, para ser donante, lo plantea en interés curativo de un tercero. Claro, un tercero puede ser
no tiene que estar limitado a un hermano. Puede ser un tío, un primo, e incluso alguno de los progenitores. Claro, tal como está el Convenio de Oviedo, se afecta solo a los hermanos. Nuestra legislación habla de un tercero, sin detallar, aunque bien es cierto que la práctica ¿no? de los años que llevamos aplicando estas normas, las autorizaciones que se han dado para poder practicar este diagnóstico genético preimplantacional es con finalidad terapéutica del hermano, para nadie más se permite. Pero algún país lo permite para que sean los padres los que, teniendo alguno de ellos una enfermedad, lleguen a este supuesto de crear y seleccionar un embrión para que sea carente de la enfermedad y compatible para ser donante de médula ósea, por ejemplo. Claro, esto plantea un conflicto de intereses bastante considerable en la medida en que es el propio progenitor quien se va a beneficiar de este diagnóstico genético preimplantacional, es decir, una instrumentalización, ¿no? No para un tercero, sino para uno de los progenitores. Algunos países lo admiten. En España, en coordinación con el Convenio de Oviedo, está limitado al hermano, pero precisamente como otros tienen otra regulación distinta, consideran que el Convenio de Oviedo les limita, les recorta. Y por tanto sería un retroceso en su admisibilidad de este supuesto del medicamento para uso propio. Por tanto, quedan todavía cosas, ¿no? Si tenemos que hablar ahora de nuevas tecnologías y de cómo buscar consenso en nuevas tecnologías, esta ya es, en fin, casi podemos decir clásica, y ni siquiera hay el consenso suficiente como para, pues insisto, que algunos países lo hayan firmado. Por tanto, esto es un tema que en realidad sigue generando bastante debate, que no hemos podido resolver en la medida que los países que tienen regulaciones distintas, desde luego, no se han animado a firmar y a ratificar el convenio. Por tanto, este es un tema, digamos, todavía candente. Y el segundo, digamos, problema que quería apuntar aquí, ¿no? Someramente en esta sesión de hoy, es la cuestión de la selección de características concretas que se puede hacer a través de diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Cuando se seleccionan características para el mejoramiento de la persona, ¿no? Con esta idea de búsqueda del perfeccionamiento humano, buscar a un bebé que tenga ojos azules, que le guste la música, ¿no? Que tenga unas determinadas características, que esto en principio no está permitido. La vinculación a la selección de sexo, que incluso el Observatorio de Bioética y Derecho había hecho un documento a favor de la posibilidad de que se pudiera seleccionar el sexo más allá de la necesidad terapéutica para evitar alguna enfermedad congénita, un poco por interés de buscar un equilibrio dentro de las familias, ¿no? De tener niños y niñas dentro de su... ¿no? Que no tengan, si ya tienen 5 hijos, pues poder tener una niña. Y entonces este equilibrio, digamos, dentro de la familia. No es admisible, se propuso en su momento, parece que el Convenio de Oviedo podría modificarse en este sentido. Sin embargo, con posterioridad al convenio ha habido alguna otra resolución del Consejo de Europa recordando que esto no es admisible porque continúa con la discriminación por razones de sexo en relación a aquellos países dentro del Consejo de Europa que prefieren tener niños frente a las niñas. Por tanto, no es una realidad que ocurre en China o en la India, sino que dentro de la Consejo de Europa pues hay algunos países que realizan estas prácticas y, por tanto, el Consejo de Europa, cuando volvió a examinar esta cuestión, consideró que no debía reformarse. Pero bueno, esto sería un apunte que en el capítulo me parece que comentaba también en este sentido. Y luego, y con esto acabo, la última cuestión que quería destacar dentro de esta selección de características concretas es qué pasa en aquellos casos en los que la selección de la característica concreta
no es en el sentido de buscar alguna característica que se considera una mejora, sino qué ocurre cuando lo que se quiere elegir es alguna discapacidad. Por ejemplo, cuando los padres quieren asegurarse de tener un hijo con sordera o tener un hijo con enanismo, porque ellos no ven estas características como una discapacidad, sino como una identidad cultural. Y por tanto, buscan estas características específicamente en el embrión. ¿Puede utilizarse el diagnóstico genético preimplantacional con estas finalidades de satisfacer los deseos de los padres? Esto es un debate que aparece periódicamente, ¿no? Por las noticias aparecen casos, ¿no? De parejas que hacen esta búsqueda. La conclusión es que no es posible, pero vuelven a aparecer los debates en la medida que en los últimos años y en coordinación con otras normas y convenios de los derechos de las personas con discapacidad, se plantea que si no aceptamos la selección de estas discapacidades concretas, lo que estamos haciendo es volver a discriminar a las personas como si esto fuese un mal a evitar. Son cosas distintas y yo entiendo que se puede hacer un análisis distinto entre no seleccionar una determinada característica, ¿no? En interés del propio, de la propia persona futura, ¿no? Sin que esto lleve a una discriminación de las personas. Pero bueno, un debate que considerábamos en general bastante, digamos, claro. Las normativas más recientes pues pueden volver a poner sobre la mesa algunos debates en este sentido. Por tanto, el Convenio de Oviedo no soluciona todo lo que los conflictos que debiera y, desde luego, en algunos que lo hace de manera coja y desfasada. Por tanto, hay camino para recoger y mejorar el convenio. Con esto acabo. Y en todo caso, pues quedo a las preguntas o comentarios del final. Gracias. Pues muchísimas gracias, Mónica. Le doy paso a la siguiente presentación, al doctor García Manrique, para cumplir también con el tiempo establecido. Adelante, Ricardo, ya sería la penúltima y luego al final hablo yo. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Gracias a las organizadoras, a las que saludo, y gracias a todo el personal que se ha congregado esta tarde para hablar de este asunto. Bueno, yo voy a hablar de mi contribución a ese proyecto y después a ese libro que está vinculada con otras preocupaciones mías en relación con el tema de, bueno, pues de los límites del mercado, podemos decir, de aquello que podemos comprar y vender y aquello que no, ¿no? Es un tema que en el ámbito de lo corporal, ¿no? Y de lo bioético, pues tiene mucha relevancia y genera mucha polémica. Bueno, ese es un tema que está regulado en el capítulo 7, el capítulo 7 del Convenio de Oviedo, que se titula Prohibición del lucro y utilización de una parte del cuerpo humano. Y lo voy a leer porque la verdad es que es muy breve y no nos hace perder mucho tiempo. Solo contiene 2 artículos este capítulo. El 21, que dice que el cuerpo humano y sus partes como tales no deberán ser objeto de lucro. Y el segundo artículo, que se dedica a la utilización de partes extraídas del cuerpo humano, que dice que cuando una parte del cuerpo humano haya sido extraída en el curso de una intervención, no podrá conservarse ni utilizarse con una finalidad distinta de aquella para la que hubiera sido extraída, salvo de conformidad con los procedimientos de información y de consentimiento adecuados. Bueno, entonces con estos 2 artículos, con este régimen tan escueto, a diferencia de otros aspectos regulados por el convenio, la verdad es que esto, en este punto el convenio es bastante escueto. Bueno, pues lo que hice es tratar de interpretar el sentido de estas cláusulas tan
bueno, relativamente genéricas, de darles un contenido concreto, de formularme una serie de preguntas sobre, bueno, pues qué significan en determinados contextos, de ver cuál es el fundamento que está latiendo, subyaciendo en estas normas, si es un fundamento consistente o coherente o no lo es. Y por último, a partir de ese análisis, que voy a ahorrar por una cuestión de tiempo, pues el trabajo mío acababa proponiendo, tal como se sugería, que era la idea general del proyecto de investigación, ¿no? Pues alguna reforma, ¿no? ¿Qué problemas cabe detectar en esos dos artículos? Bueno, pues respecto del primero, que prohíbe el lucro, recuerdo que lo que dice el artículo es que el cuerpo humano y sus partes como tales no deberán ser objeto de lucro. Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que uno no puede vender de manera directa, por ejemplo, un órgano, un tejido. De los gametos, ahora hablaré aparte, porque el convenio no se refiere específicamente a los gametos, al material reproductivo, pero sí los protocolos adicionales y los informes explicativos que acompañan al convenio. Bueno, aquí el problema está en ese término, las partes del cuerpo humano como tales. Bueno, quiere decir que uno no puede vender un órgano como tal, pero sin embargo lo que sí se permite es comercializar con productos, vamos a decir, médicos o médicos sanitarios que hayan recurrido o que usen entre sus componentes tejido humano, una parte de un órgano, en fin, material biológico humano o biomaterial humano. Claro, ¿qué problema hay aquí? Pues un problema de incoherencia. Es decir, si resulta que hay una prohibición taxativa de comprar y vender biomaterial humano, ¿cómo es que, sin embargo, cuando ese material se incorpora a un producto de tipo tecnológico, con fines médico-sanitarios, cómo es que en ese caso sí se puede comprar y vender y no se pone ninguna limitación al lucro? Bueno, ahí se detecta una inconsistencia. Es verdad que trazar la línea en este campo o en otro sobre lo que se puede comprar o lo que no, sobre lo que puede generar lucro o lo que no, es muy complicado. Pero yo diría que el convenio no es del todo coherente en este punto y de alguna manera, si es que algún día se reformara, la propuesta que se hacía es, una primera propuesta, es que de alguna manera o en alguna medida el principio, digamos, de prohibición del lucro sobre los biomateriales humanos se aplique a los productos biosanitarios o biomédicos o como se les quiera llamar. Es decir, que si se genera a partir de plasma un determinado producto o a partir de tejido humano, bueno, se me ocurre, por ejemplo, aunque esto es una cuestión ya de regulación técnica, ahí se incorpora mucho trabajo humano, se incorporan otros materiales, se incorpora el uso de tecnologías y todo eso en principio puede generar lucro, porque de hecho todo eso se lleva a cabo por parte de empresas, o gran parte de eso se lleva a cabo por parte de empresas con ánimo de lucro. Bueno, de alguna manera habría que tener en cuenta la incorporación en esos productos de material humano para que no se dé digamos, el resultado paradójico de que, por ejemplo, el donante, es decir, el donante de tejido que tiene que ser donante, porque resulta que no lo puede vender, o de órgano, no se lucre en absoluto y, sin embargo, los siguientes de la cadena, por ejemplo, la empresa que usa ese producto, sí se lucre mediante el uso de ese producto. Bueno, de alguna manera, por ejemplo, mediante cláusulas de contribución de esas empresas al patrimonio sanitario común, a los presupuestos de sanidad, etcétera, etcétera, de alguna manera esa empresa debería devolver la parte del lucro obtenido que podemos asignar o que podemos hacer corresponder con el uso de una parte del cuerpo humano.
para que de verdad el principio de lucro se aplique de manera consistente y no solo a la primera fase, digamos, de la circulación, la extracción y donación, la primera fase de la circulación de ese biomaterial humano. Claro, vinculado con esto, aunque el convenio no dice nada, de los textos, digamos, complementarios, se deduce que en el caso de los gametos, en el caso digamos, las transmisiones de material reproductivo, por ejemplo, para reproducción asistida, aunque no se pueden vender, según el protocolo, eso, según el texto general que hemos leído, eso está prohibido, sin embargo, sí que se puede compensar. Como por ejemplo en España, sin ir más lejos, se compensa con una cantidad relativamente significativa de varios centenares de euros la donación de óvulos y con una cantidad más pequeña la donación de esperma. Bueno, ¿qué problema se genera aquí? Que en los textos complementarios del convenio admiten las compensaciones fijas, es decir, no solo el reembolso de los gastos en que se ha incurrido, yo qué sé, de transporte o de pérdida de una jornada de trabajo o lo que sea, sino que se fija una cantidad que puede corresponder o no con esos gastos y que puede, digamos, tener un efecto incentivador en términos lucrativos o no. Es decir, los 800 o 1000 euros que cobre una donante de un óvulo, bueno, pues pueden ser una cantidad que no funcione realmente en la práctica como compensación de las molestias o los gastos, sino como incentivo monetario. Claro, si yo resulta que dono mis óvulos porque me apetece recibir esos 1000 euros ya no funcionan como compensación, sino que socialmente, en el caso concreto, funcionan como precio. Es decir, yo estoy vendiendo mis óvulos de facto, ¿no? A un precio que puede parecer más alto, más bajo. Entonces, la cuestión es, quizá esto hay que reformarlo en algún sentido. Por ejemplo, aunque las clínicas de reproducción asistida, desde luego, esto pues lo verán problemático renunciando a las compensaciones fijas, como pasa en algunos países, y compensando solo los gastos en que efectivamente se ha incurrido. Esta sería una segunda reforma, todo, digamos, desde un punto de vista coherentista. Es decir, yo ya no entro ni salgo en cuál debe ser el régimen, pero si el convenio pretende extender el principio de no lucro a todo el material humano, a todo el biomaterial humano, entonces tenemos el problema de los productos médicos, punto 1, y tenemos el problema de las compensaciones por donación de material genético, punto 2. Bueno, y luego el segundo artículo nos dice que cuando una parte del cuerpo humano haya sido extraída, no podrá ser usada o destinada a otro fin distinto de aquel para el que fue extraída, salvo, y esto es lo interesante, que se consienta por parte del donante un uso diferente. Claro, tal cual está la norma, lo que nos dice realmente es que se permite todo tipo de usos, siempre que el sujeto consienta. Pues, dando por supuesto ese consentimiento, resulta que por una parte nos dice que las partes del cuerpo humano no se pueden comprar ni vender. Bueno, artículo 21. Y el artículo 22, que está a continuación, nos dice que, sin embargo, los usos a los que se pueden destinar las partes extraídas del cuerpo humano, órganos, tejidos, etcétera, pueden destinarse a cualesquiera fines. Bueno, a ver, siempre que sea gratuito, claro. Yo esto lo veo inconsistente. ¿Por qué? Porque si el artículo 21 se inspira en una concepción, vamos a decir, teleológica, orientada de la autonomía, que nos lleva a la prohibición del lucro, dado el especial carácter de digamos, el cuerpo humano y sus partes. Sin embargo, el artículo 22, con esa permisión de autorización de uso de esos materiales en relación con cualesquiera fines, bueno, se inspira más bien en una concepción de la autonomía y en última instancia de la dignidad muy distinta, ¿no? Donde lo que importa sobre todo es la voluntad del donante y no la naturaleza específica, independientemente de su voluntad, de esos materiales. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que da la sensación de que el propio convenio no es del todo coherente en este punto, porque dos concepciones distintas de la autonomía informan respectivamente el artículo 21 y el artículo
22. A mí me parece que la libertad para usar ese tipo de biomateriales con unos fines o con otros no es consistente con prohibir absolutamente el lucro. Porque digo, ambas cosas derivan de concepciones distintas de lo que son esos biomateriales y de cómo actúa nuestra autonomía en relación con ellos. Luego, por tanto, una tercera y última reforma que yo proponía, no en términos precisos, sino simplemente digo, bueno, hay que remediar esta inconsistencia, es, bueno, quizá habría que identificar qué usos son permitidos y qué usos no son permitidos. Uno podría pensar en una cláusula relativa a usos vinculados con la protección y mejora de la salud, o en general tratamientos médicos y sanitarios, y no usos de otro tipo que, bueno, pues no están vinculados con la naturaleza propia de esos biomateriales, ¿no? Y si resulta que optamos por esta segunda línea del artículo 22, pues entonces lo que deberíamos hacer es replantearnos si realmente el principio de no lucro es un principio consistente con esa otra concepción de la autonomía. En definitiva, mi aportación al proyecto se resume en esto que estoy diciendo y, bueno, para tratar de ajustarme al tiempo que se me ha asignado, que no sé muy bien cuál es, pero yo creo que ya lo he agotado y he dicho en esencia lo que quería decir, pues me detengo aquí y, bueno, las gracias a todos los presentes por su atención. No los veo, pero los imagino a todos sumamente atentos. Así que muchas gracias de nuevo a mis compañeras y a todos ustedes. Muchas gracias, doctor García Manrique. Muy interesantes todas las aportaciones. Hay diversos temas, ya veremos luego el interés que tiene la audiencia. Ahora paso a exponer la parte que me toca sobre una propuesta o varias propuestas en lo que tiene que ver con el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y también, claro, la convergencia con otras tecnologías como la genética. Pues estas propuestas, en ese momento, publicamos el libro en 2021, fruto del trabajo en el marco del proyecto, y no sé si ustedes lo saben o si están actualizados, pero en este momento el Consejo de Europa propone un convenio sobre inteligencia artificial, que era una de las temáticas, de las áreas en las que se proponían intervenciones junto a otras tecnologías emergentes como el Big Data. Entonces, para que vean dónde estamos y también el impacto que puede tener la aportación que hemos hecho, al menos en el ámbito de la inteligencia artificial, desde 2021 se crea un comité que va a trabajar sobre la posible propuesta de un convenio. Entonces, en ese momento, el comité elabora un borrador. Ese borrador ha circulado y nosotros hemos tenido la oportunidad de participar, puesto que a través del convenio que tenemos con la Agencia Española de Protección de Datos en materia de investigación, innovación y nuevas tecnologías, y también fruto de algunas colaboraciones con otros organismos, hemos podido tener acceso a lo que sería lo que llaman el borrador cero, ¿no? Entonces yo por eso tenía interés en mostrarles esta diapositiva y este PowerPoint, porque van a ver lo que dijimos, lo que proponíamos y dónde estamos, ¿no? Y de qué manera se puede considerar que ha habido un impacto, que hay un avance y que nuestras consideraciones han sido tomadas en consideración. Lo que proponíamos en el libro, que en parte puede haber quedado obsoleto y en parte pues algunas cosas no, viene a ser lo siguiente. Es decir, nos situamos otra vez el 6 de enero, hay un borrador de una posible convención sobre inteligencia artificial de 2023 y estamos hablando de lo que nosotros proponíamos en 2021. Así era y así es ahora, luego volveré sobre esto, pero para que se sitúen las fechas, el último borrador, que es el consolidado, ¿no? Ese borrador de trabajo consolidado para esta posible convención es del 7 de julio de 2023. Esto luego lo vuelvo a proyectar.
Entonces, las propuestas para la actualización del convenio en el marco de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, pues consideramos que eran oportunas porque se había quedado completamente desfasado y provenía de esa propuesta de la sociedad analógica que no se adecua a los requisitos, a los problemas, a los retos que plantea la sociedad digital, entre comillas, guiada por el dato, ¿no? Como se suele llamar. Entonces, hay varias razones aquí que fundamentaban esta propuesta, que es la velocidad a la que se desarrollan las tecnologías emergentes, la utilización intensiva de datos personales, la tendencia a la mercantilización de la información personal. El doctor García Manrique ha hablado de la parte que tiene que ver con el lucro del cuerpo humano. Yo me centro más en la mercantilización de la información personal en el ámbito de la biología y la medicina, no en otros ámbitos, puesto que el convenio de Oviedo se centraba en estos ámbitos. Ahora vamos a un ámbito más amplio, y la posible discriminación algorítmica de personas y individuos, colectivos, sociedades. Y claro, la idea era garantizar la protección de las personas en estos ámbitos. Claro, identificamos, y les invito a leerlo, ¿no?, aquellos principios y requisitos que deberían incorporarse, y entonces lo hicimos a través de un análisis de las aportaciones que efectuaba el Consejo de Europa, que desde el año 81, como saben, tenemos un convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales por el impacto que tiene esa gestión, ese almacenamiento, esa explotación de datos personales ante estas tecnologías emergentes. También sirve para la parte de genética. Y luego, unas grandes desconocidas desde mi punto de vista, que son las guías y las pautas que tienen que ver con el Big Data y la inteligencia artificial, que son muy útiles desde el punto de vista operativo, que el Consejo de Europa publicó entre 2016 y 2019 y que yo creo que son poco conocidas y menos utilizadas desde el punto de vista incluso de la evaluación de proyectos o de otros ámbitos más prácticos, ¿no? Entonces, lo que recomendábamos así rápidamente era que se incluyera la parte de la tecnología en cuanto a la protección de la primacía, asegurar la primacía del ser humano sobre, bueno, los intereses de la ciencia o la sociedad. Incluíamos tecnología, puesto que aquí había un impacto tecnológico importante, y que se introdujera en el capítulo correspondiente el derecho al control de los datos personales y de las actividades de tratamiento, ¿no? No quiero que lo vean como algo simplemente de protección de datos, porque trasciende a este ámbito tan acotado, sino que tiene que ver también con, desde el punto de vista metodológico, cómo se plantean los proyectos, etcétera. Y claro, esa autonomía que reconoce el convenio, pues tenía que incluir ese derecho al control sobre los datos personales. Después, el derecho a no ser objeto de una decisión automatizada, disculpen que aquí ha saltado el corrector del catalán, tampoco estaba incluido. Pero claro, no pensábamos en un convenio específico que podíamos haber hecho esa propuesta de inteligencia artificial, sino que hablábamos en general de esos principios que deberían, o de esas cuestiones que se deberían incorporar ante las distintas tecnologías emergentes, que no solo son la inteligencia artificial y el Big Data. Tampoco veíamos que el principio de precaución y la evaluación de los riesgos de los tratamientos de datos personales, que es algo que desde el punto de vista europeo se exige a través del Reglamento General de Protección de Datos, estuviera presente, debería estarlo, y la cuestión de cómo protegemos pseudonimizando, no codificando o anonimizando, que ya vemos que es imposible, ya lo hemos tratado en otros seminarios, la información personal. Y entonces nos centraba en particular en recomendar esa prohibición de discriminación algorítmica añadida a la prohibición de discriminación por razones genéticas. Y proponíamos también el uso de muestras biológicas de origen humano como objeto de un tratamiento especial, que se obvió en su momento porque, bueno, pues era difícil llegar a un acuerdo. En los 90 no había biobancos, no había bases de datos, estábamos en un momento bastante embrionario, ¿no?, de desarrollo embrionario del tema, y entonces, claro, o vía articulado o vía protocolo específico. Y sí que también sugeríamos la prohibición de lucro sobre los datos personales. Igual que de la misma manera que se reivindicaba en su momento en los 90 un debate social informado y otras cuestiones que trascendían a los principios típicos y clásicos, pues la educación y la alfabetización digital también la sugerimos. Entonces, tenemos la oportunidad de participar en esta elaboración del convenio sobre inteligencia artificial, que en estos momentos, pues hasta noviembre de 2023, se está gestando y vamos a ver cómo evoluciona. Y felizmente vemos que muchas de las cuestiones que anunciábamos con carácter general han sido recogidas, ¿no? Y lo volvemos a plantear, y lo volvemos a plantear de manera específica. Esto ocurrió entre junio y julio de 2023. Partiendo de esta idea, que los sistemas de inteligencia artificial dependen completamente de las grandes tecnológicas, de las Big Tech, que Europa
no solo la Unión Europea, sino Europa en general, depende absolutamente de ellas porque no tiene soberanía digital, tecnológica, la pandemia lo puso en manifiesto, y que las decisiones están en manos de corporaciones. De hecho, y esto es un comentario personal, cuando uno ve el redactado de ese propio borrador del convenio, se da cuenta de que estos poderes están presentes porque de manera vaga, difusa, se tratan temas, no se concreta en cuanto al ámbito, etcétera, y por cómo está enfocado. Pero bueno, esto ya lo dejo también para otro momento y otros debates con los alumnos del máster y con ustedes. La opacidad debe evitarse y echamos en falta la transparencia junto al principio de autonomía, ¿no? Y vemos que el principio de primacía, que es el punto de partida, como ustedes saben, del convenio de Oviedo y de otros convenios internacionales, como no puede ser de otra manera, pues no está claramente establecido. Nos preguntan, en ese momento fuimos preguntados, no por estas cuestiones que aprovechamos para aportar, sino que nos preguntan sobre el concepto de investigación y sobre todo innovación, que hacemos énfasis en él, porque ven que se está siguiendo en este comité que está tratando de avanzar en una regulación. En una definición de investigación está siguiendo lo que viene determinado por la OCDE. Como ustedes saben, estamos en un momento de superproducción normativa, acuerdos, convenios, pautas, guías, etcétera, a todos los niveles pues cada día surgen y entonces vamos intentando identificar cuál sería la definición adecuada. Nosotros consideramos que si bien es adecuada, falta el elemento de innovación, que es muy relevante en los procesos de desarrollo de inteligencia artificial. Y desde la perspectiva, digamos, ya más una opinión particular y visto el estado de la cuestión, pues en ese momento yo lo que planteé es que no estaría de acuerdo con el principio que introducía este convenio de Safe Innovation, porque dejaba fuera todo lo que tiene que ver con los procesos de generación de conocimiento, que era la discusión que habíamos abierto e iniciado, ¿no? Y por eso se nos había llamado. Y vemos que en un primer borrador, por eso les he mostrado la propuesta del 6 de enero y luego la de julio de 2023, que ahora volveremos sobre ella, pues no recoge el principio de transparencia adecuadamente, o bueno, no está visibilizado como debería, no se hace referencia al problema de las cajas negras. Entonces, bueno, pues con el doctor López Barón y con la doctora Casado analizamos esta cuestión y les enviamos estas consideraciones, pero viendo que ya lo habíamos apuntado, ¿no? en este proyecto que estamos explicando hoy, el resultado. Y claro, explicabilidad, transparencia no es lo mismo, ¿no? Y lo que vimos es que no estaba recogido el principio de precaución, a pesar de estar recogido, por supuesto, en el derecho positivo de la Unión Europea, estamos hablando del Consejo de Europa, que es un marco previo, y el Tratado de Lisboa, y que no se reflejaba tampoco esa idea que es importante, ese reconocimiento, ese avance, ¿no? En el reconocimiento de los derechos, que es el derecho a no ser objeto pues, de un tratamiento automatizado, de un perfilado, etc. Y como decía el doctor Barón, y que esto lo he apuntado aquí, luego podemos hablar con él también, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, debería tener competencia para resolver posibles disputas, etc. Y sí que vemos que se avanza un poco en esa propuesta que hacíamos en el libro, que ya puede haberse quedado desfasado, pero vemos que tampoco tanto, de que la educación digital tiene que tener más protagonismo. Y sí que es verdad que se centra en proponer bueno, la necesidad o de manera obligatoria el llevar a cabo evaluaciones de impacto en cuanto a los tratamientos de datos, que esto aseguraría que durante el ciclo de vida de la investigación, de la innovación, de la propuesta, de lo que fuera, pues se asegura la protección de las personas a través de la protección de los datos. Y llama la atención en aquel momento, insisto, ahora han habido cambios, que la palabra bias o algorithmic vigilance, que es la terminología que utiliza el Consejo de Europa en esas guías previas y en sus trabajos previos, que son tan ilustrativos y tan útiles, pues no esté presente. Se omite toda esta cuestión. Y en ese momento, pues saben ustedes que estamos todos discutiendo sobre los usos y abusos del chat GPT, esa guía generativa, por lo tanto esta propuesta ya pues, nace absolutamente desfasada o ya no tiene ninguna viabilidad, pero sí que vemos que a través de este grupo de expertos de cumplimiento, gobierno electrónico y salud del Comité Europeo de Protección de Datos, que formamos parte como asesores externos, pues hemos podido impactar, porque si ustedes ven en el borrador del 7 de julio, y con esto ya acabaría, en esta versión más consolidada vemos que, aunque con asterisco, se van introduciendo todas estas propuestas que, si bien empezaron, ¿no? siendo pues, una idea más general que aplicaría de manera transversal a distintas temáticas del convenio dentro de la biología y la medicina,
pues se abre más y bueno, pues esperemos que tenga el impacto deseado, ¿no? Que es que realmente cale y se quede y no haya más cambios. Se lo dejo aquí, por eso tenía interés de tener un PowerPoint actualizado, he estado trabajando en él hasta hace nada para que ustedes lo puedan cotejar, etc. Y sí que recoge, pues como ven en el artículo 20, la educación digital, la cuestión de la diferencia entre explicabilidad y transparencia, las cajas negras, una adecuada definición de investigación e innovación con respecto a todas las posibilidades, no solo en cuanto a la contribución al conocimiento, y con esto ya acabaría. He ido rápido porque quería explicar varias cosas y me parece importante hablar de lo que está pasando ahora para que vean la trayectoria del grupo y los impactos, y tengo que acabar antes de abrir el debate recordándoles que por supuesto hay un trabajo tremendo para poner a su disposición en abierto, en acceso abierto, toda la producción bibliográfica, artículos, monografías, libros colectivos. De cada proyecto ha habido un resultado y ese resultado se ha puesto en abierto respetando los mínimos de tiempos posibles para que ustedes puedan acceder en formato PDF o como sea posible. Y les recordamos también que tenemos abiertas las inscripciones al máster en Biblioteca y Derecho, que aquí hay muchos alumnos. Y por supuesto se generan unos debates interesantísimos a lo largo del curso. De hecho, uno ya se ve obligado a revisar todo lo que ha dicho para no repetirse y que no se vea que está todo siempre ahí preparado y estático, sino que estamos ahí al día, a la avanzada y en la frontera de estas cuestiones. Y bueno, agradecer su presencia aquí, el tiempo que he perdido en trasladarme y conectarme. Hoy sí que era importante esta digitalización. Y entonces, si les parece, aunque vamos un poco justos de tiempo, daríamos paso a un debate. Lo que proponíamos era abrir ahora el chat para ir viendo si ustedes tienen alguna consideración, comentario o pregunta, que sean muy escuetos, muy directos. Y yo les pido al resto de compañeros, el doctor Baroni, la doctora Navarro Michel y el doctor García Manrique, por supuesto la doctora Casado, si quieren comentar algo, si quieren mientras pedir la palabra. Ahora es el momento, el tiempo de debate será corto y con eso pues procederemos a la clausura. Muchas gracias. Me han gustado mucho las intervenciones de los compañeros, la verdad han sido súper interesantes y me han congratulado escuchar que Mónica no solamente piensa como yo, pero también está necesita de una actualización total, sino que casi lo que habría que proponer es hacer un convenio nuevo, ¿no? Porque los parches ya sirven de poco. Pero bueno, han sido muy interesantes todas las intervenciones. A ver si hay preguntas o comentarios, porque hay un grupo muy importante de personas conectadas online. Bueno, yo mientras tanto, mientras damos tiempo para que la gente se anime, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, María, yo lo que veo es que por un lado estamos hablando de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, ChatGPT, y por otro lado los temas clásicos, digamos, de la bioética, ¿no? Tú te alarmabas al principio de que los derechos no deben retroceder, y sin embargo, por ejemplo, en el tema del aborto, que pensábamos que había muchas cosas que estaban ya sabidas y ¿no? con un amplio consenso, pues estamos viendo que efectivamente hay un retraso y que estamos dando pasos hacia detrás considerables, ¿no? Pienso ahora en Estados Unidos y la sentencia que elimina Roe versus Wade, y entonces veo que hay algunos temas que parecían más o menos superados entre comillas y que tenemos que seguir resolviendo, y por otro lado la alta tecnología que nos planta en otra dinámica, ¿no? Entonces estamos avanzando, pero por otro lado tenemos que resolver, digamos, los temas clásicos ya conocidos. En fin, esto nos lleva, no se acaba nunca el trabajo de la mejora, ¿no? De las normas que pueden llevar a estos temas. Mónica, tenemos una mano levantada de Liliana Virginia Siede. ¿Sí? Y luego hay alguna intervención en el chat, si os parece, le damos la palabra, ya están abiertos los micrófonos. Adelante, Liliana, y luego leo el chat. Y Laura, bueno, la primera. Muchas gracias por las presentaciones, me parecieron muy importantes.
abren muchos temas y grandes desafíos. Me gustaría preguntarles cuáles son los pasos a seguir por parte del grupo que está trabajando con respecto a las propuestas que realizan. ¿Se refiere a nuestro grupo? Exactamente, sí, hacen Al propuestas trabajo que que hacemos desde el observatorio. ¿Cuáles, digamos, cuáles son ustedes, cómo piensan continuar el trabajo respecto a este tema y por ahí cómo lo piensan promover en el mundo? Yo soy argentina, así como cómo piensan seguir trabajando, cuáles son los pasos que van a seguir. Bien, pues como usted sabrá, y si no lo sabe yo se lo cuento, el observatorio lo que hace es investigación, docencia, transferencia de conocimiento y divulgación, entonces se nos caracteriza sobre todo por esa parte de documentos técnico-científicos y de opinión para una sociedad más informada, contribuir al debate social y entonces, por ejemplo, este proyecto de investigación pues es la vía clásica de hacer investigación de un grupo como el nuestro que es interdisciplinar, del que bueno, el resultado puede ser un libro, pero también un documento que tenga impacto pues, para cambiar normas, llevarlo pues, al Parlamento, como hacemos convenios con la Agencia Española de Protección de Datos para trabajar esa parte, es decir, impactamos y trabajamos en diversos ámbitos. Esto lo tenemos muy bien explicado en nuestra página web, espero, porque hemos invertido mucho tiempo en tratar de comunicarlo bien, que es lo que nos diferencia de otros grupos o de grupos que llevan a cabo una investigación más clásica y estaremos encantados de compartir. De hecho, hemos publicado ya documentos que han cambiado normativas. Esa yo creo que es la vertiente más destacada, ¿no? Y seguimos trabajando. Y Laura, que era la primera que decía que estaba... Estaba en mute. Problema, una también del máster, pues adelante Laura, perdona que te Vale, no, ¿qué pasa? Que va, encantada, gracias, me ha encantado y aparte como estudiante alumna del máster corroboro que estáis siempre a la última y quiero hacer una pregunta o una reflexión o vuestra opinión sobre una cosa que está pasando en donde trabajo. O sea, es una compañía, evidentemente no es una compañía farmacéutica, pero trabajo dando servicios de salud. Y uno de los problemas que hemos tenido últimamente y que nos está obligando a replantearnos a la industria farmacéutica es evitar la disparidad en salud. Y una de las cosas que ha empezado a hacer la compañía y que encima la FDA y ahora la EMA va a potenciar es la obligación de incluir pacientes de etnias y países minoritarios para que también tengan acceso a estos nuevos tratamientos para ver si tienen un pronóstico o una seguridad distinta, ¿vale? que el resto de las poblaciones consideradas como estándares. Entonces, mi pregunta va sobre todo para el uso de estos datos genéticos que yo también estoy viendo que se usan de una manera que tampoco aseguran esa paridad o esa equidad a nivel de salud, porque hay mucha más facilidad de estudiar determinados sesgos genéticos en determinadas poblaciones donde la industria farmacéutica va a tener más interés para desarrollar, ¿no? en este nivel. Entonces, como estas plataformas que me estáis diciendo de los datos genéticos son privadas o las utilizan ciertos monopolios, en ese convenio en el que estáis trabajando, ¿habrá algún tipo de posibilidad de que cuando se usen estos datos genéticos para investigar, para identificar ciertos patrones, se obligue también, como se está obligando a participar en determinadas poblaciones, pues el uso de estos datos genéticos para esas poblaciones que probablemente son minoritarias, para intentar, ¿vale?, que el uso de estos datos se mantenga, ¿vale?, para toda la población y no solo para la población caucásica de países desarrollados? Y no sé si hay alguna maniobra en que se puede hacer esto, como por ejemplo está pasando en estudios clínicos, que ya la FDA ya nos está obligando a utilizar estos datos y que se participen pues pacientes en distintos orígenes étnicos. No sé si me he explicado bien, pero es complicada la pregunta y lo siento si he metido un rollo. Muy difícil, ya lo trataremos nuevamente, pero la respuesta es que se está avanzando porque uno de los problemas que plantea
el tratamiento de datos y la explotación que puede involucrar inteligencia artificial es que hay una falta de representación, es decir, no se puede generalizar. Por lo tanto, un proyecto de investigación, la Unión Europea te da dinero para hacer un proyecto, yo qué sé, para mejorar la visión de la población, pero de aquí y de allá, y lo primero que dicen los expertos es que solo tenemos, ¿no?, un hombre blanco caucásico y no podemos llevarlo a otros lugares donde esto sea necesario. Creo que la respuesta así simple es sí, para no monopolizar el debate, pero ya abundaremos este año porque hay intervenciones recientes sobre este manejo de los datos y de dónde vienen estos datos. Gracias, Laura. Voy rápido y además estoy aquí con un ordenador que no vino. Voy al principio. Por cierto, se ve muy bien, la cámara es mejor que la mía. Entonces, después de Laura nos felicitan, muchas gracias Alejandra, Alejandra creo que ha preguntado algo que no le vamos a poder contestar porque le vamos a reenviar Juan Andrés y Laura, Juan Andrés y Alejandra, porque hicimos un seminario sobre neurotecnología en el que hablábamos de Neuralink y de Elon Musk, así que vamos a mandarle el link para que usted vea lo que ahí tratamos sobre el aspecto de las neurotecnologías. Y Juan Andrés lo que dice es si quedaría fuera de la prohibición de la mejora humana que establece el Convenio de Oviedo, la mejora realizada a base de neurotecnologías. Yo creo que estaría en nuestra propuesta, a ver qué dicen mis compañeros, pero estaría cubierta. Pero claro, de manera pormenorizada no hemos tratado, tampoco el Consejo de Europa está haciendo ninguna propuesta al respecto. Pero yo creo que eso, claro, tendríamos que discutirlo porque ahí está la delgada línea entre lo que es mejora, perfeccionamiento, etcétera. No sé si mis colegas quieren intervenir. Manuel, por favor. Sí, sobre neurotecnología es que no hay legislación. La única que hay a escala internacional es la Constitución chilena, que introdujo una breve referencia, pero no hay. Entonces habría que utilizar como por analogía pues las normas que hay sobre genómica, pero habría que esforzarla porque son cuestiones diferentes. Ten en cuenta que las neurotecnologías pueden ser no invasivas o invasivas, si pueden ser externas o internas, y necesitaría un estatuto jurídico completamente diferente, ¿sabes? Y el Convenio Europeo de Bioética lo que prohíbe es la modificación genética que pase a la descendencia. Con lo cual, una cuestión de esta de neuroética en principio no estaría recogida en ese artículo. Yo creo que más bien lo que hay es un vacío al respecto, de que no está regulado. Se podría utilizar la analogía, pero sería algo muy forzado. Muchas gracias, Manuel. Rápidamente, Mónica, si quieres contestar por el trabajo que tú has llevado a cabo también en otros proyectos y como línea de trabajo, nos preguntan si la subrogación de vientres estaría avalada por el convenio o cómo sería esto, si lo avala. Así. Es muy difícil contestar de manera así. No, además es que no hay una previsión expresa que nos hable de la gestación subrogada dentro del Convenio de Oviedo. Lo que sí está, ¿no?, la prohibición general de comercialización del cuerpo humano, ¿no?, es lo que de alguna manera llevaría a la prohibición de la gestación subrogada, ¿no?, porque es una forma de comercializar el cuerpo humano, sobre todo porque, como ha comentado Ricardo, ¿no?, la compensación de gastos y la contraprestación, ¿no?, que es lo que lleva el lucro, pues tiene un hilo muy fino que los separa. Entonces, conceptualmente podemos establecer distinciones, pero lo cierto es que la experiencia demuestra que normalmente las mujeres que se brindan a gestar para otros lo hacen teniendo en cuenta esa cantidad de dinero que pueden percibir, que formalmente no es contraprestación, pero en fin, yo creo que aunque el Convenio de Oviedo no haga referencia expresa a la gestación subrogada, se podría aplicar este principio de prohibición de comercialización del cuerpo humano. Ricardo, ¿quieres añadir alguna cuestión? Bueno, ya que estamos, a ver, con independencia de lo que pensemos sobre esta materia, el problema, Mónica, que tenemos es que, claro, el artículo 21 habla del cuerpo humano y sus partes no deberán ser objeto de lucro. Claro, si dejamos de lado el cuerpo humano como tal, que si, claro, el cuerpo humano objeto de lucro, no se sabe muy bien lo que quiere decir. Podríamos decir que en sentido literal, pues desde luego
se prohíbe a un individuo lucrarse con su propio cuerpo. Pero claro, te lucras con la maternidad subrogada, pero te lucras también, no sé, posando como modelo o de otras maneras. Es decir, a lo que voy es a que necesitamos dar un paso más. Es decir, necesitamos, digamos, trazar una línea de esas que digo que son tan complicadas entre qué usos del cuerpo humano, vamos a decir, dado que en la maternidad subrogada no hay transmisión de cuerpo ni de partes del cuerpo, en principio, ¿no? ¿Qué usos del cuerpo humano deberían ser, digamos, permitidos o podrían ser lucrativos y qué usos no? Claro, por ejemplo, a mí intuitivamente estoy en contra del lucro generado por la maternidad subrogada. Pero yo tendré que tener una teoría que me explique por qué la maternidad no puede ser objeto de lucro, o digamos el uso del aparato reproductivo femenino, ¿no? Y sin embargo los usos de otras partes del cuerpo, como ya digo, pues las modelos o tantas otras actividades, digamos, corporales, ¿no? Sí. ¿Por qué unos usos no y otros usos sí? Y entonces ahí necesitamos algo que nuestra mentalidad liberal, digamos, nos cuesta admitir, la mentalidad liberal dominante, que es una teoría teleológica, finalista, de la maternidad. Claro, y esto, claro, los liberales se echan las manos a la cabeza y no hay más que ver la última sentencia del Tribunal Constitucional Español sobre el aborto, que desde el punto de vista de, digamos, el derecho a abortar puede considerarse un paso adelante en apariencia. Pero si uno se pone a leer la sentencia, ve que el Tribunal Constitucional Español, en contra de lo que hizo en 1985, y en contra de que lo de en un sentido o en otro hace la revocación de Roe versus Wade, resulta que el Tribunal Constitucional Español renuncia por completo a, digamos, darnos una explicación de cuál es el sentido de la maternidad, de la relación materno-filial y tal. Y entonces la cuestión es si de verdad podemos hablar del aborto, de la maternidad subrogada y de tantas otras cosas, sin una teoría finalista, teleológicamente orientada sobre cuál es el sentido de las actividades humanas. Ese es el problema que veo yo con la maternidad subrogada, que realmente o desarrollamos una teoría de este tipo o estas normas tan abstractas, que es lo que quería yo decir al principio, pues no ayudan. Porque prohibir el lucro vinculado con el cuerpo humano, evidentemente, pues nos llevaría a una reforma muy radical de muchas actividades cotidianas. Aunque, por supuesto, Mónica sabe cuál es mi opinión sobre la maternidad subrogada, que precisamente es más bien, bueno, pues contraria. Pero cuando yo doy las razones, entonces la gente ya dice, bueno, es que eso nos lleva a una concepción determinada de lo que significa ser madre. Pero bueno, claro. Y esto, la mentalidad liberal dominante, a nivel, digamos, epistemológico, cultural, etcétera, bueno, pues es bastante reacia. Y entonces, si seguimos, digamos, en esa cultura más bien, que llamo liberal, reacia a establecer los fines de lo humano y de las actividades humanas, difícilmente vamos a poner puertas a este grandísimo campo que es el de los avances, digamos, biotecnológicos, sobre todo en materia reproductiva, y la cosa naturalmente irá más en consonancia con la cultura dominante. Eso me parece. Bueno, cultura dominante a la que nos podemos intentar oponer de alguna manera, ¿no? Si realmente no estamos de acuerdo. De todas formas, como actividad humana no hay ninguna que supere una actividad que supone estar ¿no? al servicio de una actividad en interés ajeno 24 horas al día durante 9 meses. Ninguna otra hay como esta. Cuando se compara con otras actividades y la sesión de fotos de la modelo, bueno, ¿cuánto tiempo te ocupa esto? Aunque estés 12 horas al día. Es decir, el embarazo es bastante más. De todas formas, siguiendo con la pregunta, ahora que veo el chat, es que dice, por el contrario, si no la avala, ¿cómo se rigen?
El tema de la gestación subrogada es un tema complejo, tenemos un documento en el observatorio sobre este tema en concreto y además es difícil buscar un consenso generalizado. La Conferencia Internacional de la Haya ha intentado, está desde hace años, intentando llegar a un consenso mínimo, ¿no? Elaborar lo que sería un convenio internacional en relación a la gestación subrogada, y no sale. Es decir, es un tema muy complejo, por tanto queda a lo que, ¿no? Siguiendo estos principios básicos que después son discutibles en su aplicación, etcétera, y luego cada estado pues regulará el tema como siguiendo unos intereses u otros, pero al final queda a lo que diga cada estado en su legislación interna, ¿no? Digo que esto es la continuación de la pregunta. Bueno, Mónica, una solución es que se rechace la inscripción del niño como hijo de los que han pagado, de los padres, ¿cómo se llaman? Los padres de Comitentes, los de padres intención. de intención. Claro, lo que Pues pasa se rechaza, se acabó, se rechaza y se acabó. Y ese niño es hijo de su madre biológica. Y así ya verás cómo se acaba el... Lo que pasa es que eso no se quiere porque se dice, no, el interés superior del menor. Bueno, esto ya lo discutió el Tribunal Constitucional Italiano al hilo de un caso de adopción internacional y dijo, ojo, el interés superior del menor no es el interés superior de ese menor concreto, que seguramente pues, va a salir perjudicado, sino que es el interés superior de ese menor y de todos los menores habidos y por haber. Claro, y en ese sentido, a lo mejor ganábamos más si de verdad somos partidarios de que esta práctica no se extienda, rechazar la inscripción registral, es decir, rechazar la consideración sociojurídica de esos niños como hijos a todos los efectos de los padres de intención, hayan pagado o no hayan pagado. Lo que pasa es que a lo mejor tú, por ejemplo, que sabes más de este tema, pues esto podría tener efectos secundarios negativos o la sociedad no está dispuesta a asumirlo, claro, no lo sé. Claro, sobre todo porque el niño tiene un derecho a una identidad y para castigar a los padres no puedes perjudicar al niño. Otra cosa, por ejemplo, es lo que ha dicho recientemente la presidenta en Italia, que dice vamos a prohibir la gestación subrogada. Bueno, pues entonces hay mecanismos para prohibirla, incluso con sanción penal. Es decir, lo que hay que hacer es evitar que nazcan niños por este conducto. Pero claro, cuando ya tienes al niño, pues insisto, castigar al niño por los pecados de sus padres, pues esto es lo que después hay mecanismos para prohibirlo, pueden haberlo, ¿no? Prohibir estas conductas también en el extranjero. Bueno, no me vais a perdonar, pero también tenemos un monográfico al que vamos a reenviar a la audiencia. Ya ven que empezamos bien el curso académico, esto no se acaba, todo tipo de temas, los que estaban y los que no estaban. Y yo creo que tendríamos que ir clausurando, si les parece bien. Gracias a todos y todas, en especial gracias a los ponentes. Manuel ha hecho el esfuerzo de venir aquí, está aquí sentado, y sobre todo al doctor García Manrique y a la doctora Navarro Michel, que asumieron este compromiso, a quienes agradecemos y, como saben, son destacados profesores del máster y miembros del equipo. Así que muchísimas gracias y gracias también a la doctora Casado por estar ahí. No sé si alguien quiere añadir algo, pero si no, daríamos por clausurado este seminario de resultados del proyecto. El convenio cumple 20 años. Muchísimas gracias.